Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a este nuevo espacio en donde hoy, a Dios gracias y por intercesión de nuestra Madre Santísima, tenemos una nueva edición de un gran y maravilloso testimonio en donde Dios ha hecho, como siempre, una obra de restauración, una obra de restauración de salud física. Yo creo que cuando la salud física se encuentra quebrantada, el espíritu también se quebranta y Dios nos permite quizás reconocernos en Él, en su Hijo Jesucristo, cuando nosotros nos encontramos con nuestra salud física quebrantada. Y pues para nosotros es un placer contar con su fiel sintonía. Este día nos encontramos muy bien acompañados por nuestra hermana Lorena Chavarría, que es la principal autora de este testimonio de vida, de restauración de salud, que pues Dios le ha permitido compartir con nosotros. Hermana, bienvenida. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y poder compartir de las maravillas del Señor. Ok. Como lo decía al principio, yo sí creo que la salud es un medio para vivir. Cuando tenemos salud, trabajamos, andamos a diario, y lo platicábamos fuera de las cámaras que a veces uno no se da cuenta hasta que se hace un chequeo. De pronto no se siente mal y es que el cuerpo realmente está diseñado para resistir, y resistir y resistir hasta que definitivamente ocurre como ese aviso importante de alerta roja que nuestro cuerpo nos envía, que es básicamente lo que le sucedió a usted con su diagnóstico, ¿no? Sí, así es. Siempre pensamos que somos fuertes, que estamos bien, que en el día a día de repente se surgen ciertas situaciones en las que creemos que todo es normal y vamos, pero a veces no nos percatamos que hay ciertas señales en las que debemos de estar un poco alertas, y es donde de repente cuando ya acudimos a algún doctor por eso mismo es que nos sorprende a veces de algún diagnóstico que nos pueden dar. Ok, me gustaría que nos contara un poco hace cuánto sucedió este diagnóstico y de qué se trató. Sí, hace unos años, en el 2013, asistí al cardiólogo por chequeo de presión, pero él me dejó una serie de exámenes, un perfil normal, se podría decir, pero algo muy curioso fue que dentro de este perfil resulta que la creatinina, que es la que define cómo está nuestro riñón, estaba un poquito alto. Entonces al doctor no le gustó mucho el resultado del examen y fue que me refirió con un especialista, con un nefrólogo, y ahí fue que me di cuenta del diagnóstico que yo tenía una insuficiencia renal crónica progresiva. Y para mí no fue fácil, pero gracias a ese perfil de exámenes fue que yo me di cuenta del inicio en este diagnóstico para empezar el tratamiento. De inmediato entonces usted, obviamente me cuenta, la refieren a un nefrólogo, ¿y cuánto tiempo después inició el tratamiento? ¿O fue ese día y nos vamos al hospital? No, una serie de exámenes, ultras, biopsias, de médico en médico en diferentes situaciones. Le cambia la vida realmente, porque el afán de cada día ya incluye médicos, exámenes, laboratorios, pruebas que no se conocen, y todas al final van confirmando un diagnóstico. Pasé 2 años, creo, con tratamiento nada más a base de esteroides, que al final complican porque se retiene líquido. Ayuda mucho al órgano, al riñón, pero también afecta a otros. Y son una serie de complicaciones que se van dando. 2 años pasé con este tratamiento, pero el riñón empezó a aumentar y aumentar y aumentar el nivel de creatinina, hasta que llega un momento que ya no está trabajando y necesita otro tipo de tratamiento más fuerte, ya en un hospital. Y fue cuando en el 2015 empecé un proceso a través de un catéter a realizarme hemodiálisis 2 veces por la semana, 5 horas, donde es una situación difícil porque el estilo de vida cambia. Las limitaciones para la comida, las dietas, nada de carnes, nada de cosas que a diario estábamos acostumbrados a comer, hay que dejar. Y cualquiera diría, ay, qué bueno porque voy a adelgazar, pero nada que ver, cada vez me veía más y más y más hinchada,
porque retenía mucho líquido. Eso me afectaba con mis pulmones, eso hacía que yo no pudiera respirar. Y las complicaciones de las hemodiálisis que son muy fuertes. Los efectos adversos son difíciles para sobrellevar porque queda uno con cansancio, con dolores en el cuerpo, en la cabeza. No se pueden tomar medicamentos más de los que ya están establecidos y toca más que como aguantarse el dolor, por así decirlo. Se descompensa el cuerpo también porque hay mucho vómitos, dolores de estómago y en fin, es una serie de complicaciones que se dan en el momento del tratamiento. Hermana, el proceso de la hemodiálisis dura 5 horas cada sesión, digamos. Cada sesión, 4 a 5 horas, dependiendo el nivel o la acumulación de líquido que tiene en el cuerpo, porque cuando hay insuficiencia renal ya no se pueden desechar esas toxinas, el cuerpo necesita eliminar esas toxinas y cuando hay un diagnóstico de una insuficiencia renal, esas toxinas se acumulan en el cuerpo. Entonces necesitamos liberar todo eso y solo es a través como de conectarnos a estas máquinas que poder tener otra oportunidad, otro estilo de vida en el que, bueno, me conecto a esto, pero esta es una esperanza que tengo para seguir, ¿verdad? Para seguir luchando, para levantarme cada día. Yo tengo niñas chiquitas, las tenía que llevar al colegio, luego conectarme a este aparato 5 horas, regresar por ellas, ver las tareas. A veces no podía, pero como eran mi motor, mi fuerza, tenía que hacerlo. Y sí es difícil porque el estilo de vida cambia y pues las cosas de repente se van dando con un propósito y al final eso es lo importante. Quiero preguntarle cómo estaba su fe en ese momento. Pues fíjese que como todo es un propósito, realmente en ese momento que me diagnosticaron, para mí fue algo muy fuerte. Era como, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando esto? O sea, si me alimento bien, no tengo vicios, no, o sea, trato de llevar una vida saludable, ¿por qué me pasó esto? Empieza a preguntarse por qué. También mucho dolor porque tenía mis niñas chiquitas, entonces era como, ¿qué van a hacer ellas si yo les falto? Gracias a Dios mi familia fue un apoyo muy grande, pero en verdad que yo reclamaba mucho, entró mucho miedo en mí, mucha desesperanza, mucha angustia, mucha ansiedad. Y todo eso acumulado a lo que sentía se va deteriorando no solo en la salud, sino emocionalmente, físicamente. Pero al final, como todo es un propósito, en verdad que hasta que uno no se aferra a las promesas de Dios, yo me aferré mucho a las promesas de Dios, de que tenía que ser fuerte y valiente y que Dios me iba a acompañar donde quiera que fuera. Y la hice mía. Cuando creo que hice mía esa promesa, fue que vi las cosas de una manera diferente. Empecé a ver que un trasplante para mi vida era una esperanza. Empecé a ver que mis hijas me necesitaban y tenía que ser fuerte para ellas, pero no solo con mi fuerza, sino también con la ayuda de Dios. Fijar mi mirada en Él para que en medio de toda esta tormenta que yo estaba pasando, pudiera tener un poco de calma en mi vida. Hay algo muy importante que usted menciona sobre el miedo, sobre la angustia, y es algo de lo que todos somos presos en momentos de crisis. Y lo que pasa es que el miedo es una de las sensaciones más primitivas del ser humano. O sea, la gente hace años, nuestros antepasados sobrevivían porque tenían miedo, entonces se cuidaban más. Y la ansiedad igualmente son producidos por pensamientos negativos, obviamente, vea. Mis hijas se van a quedar sin mí, yo qué cómo voy a hacer, si ellas están solas y toda esa serie de cosas que obviamente nos hacen sentir con angustia y de pronto se nos olvida que, como usted ya lo dijo bien, todo tiene una razón de ser. Una vez algún sacerdote me dijo, no me acuerdo quién, pero me dijo que nosotros, hijos de Dios, nadie somos producto del azar, que Dios no es un padre azaroso que hace que las cosas, a ver, este sí, este no, a ver cómo le va, definitivamente no, y que hasta de los problemas más serios y las situaciones como la suya, alguien puede encontrar una enseñanza de vida y un avanzar. Y quizás alguien puede decir, ¿y yo qué voy a aprender después de un diagnóstico tan serio? O sea, si yo lo único que puedo estar es molesto con Dios, o sea, quizás es resentido, ¿verdad? Porque es esa pregunta clásica del por qué a mí y si yo soy buen cristiano, si yo sirvo y estoy aquí.
y la otra gente hace allá afuera y no hacen nada o hacen las cosas mal. Entonces, esas preguntas sí cruzaban por su mente. Sí, claro, todas esas preguntas son el día a día. Y si tomamos esas preguntas siempre, lo que nos van a llenar es de más miedo, Exacto. de más inseguridades, de no verle esperanza a nada. Cuando yo tenía mi catéter, yo no podía mojarlo porque se podía infectar. Y a veces me decían las niñas, mamá, vamos a bañarnos a la piscina, mamá, vamos al lago, vamos a la... Y yo, no puedo. Y explicarles a ellas por qué no puedo, para mí era doloroso, aunque ellas lo sabían. Y a veces no valoramos ni eso. A veces al día a día vamos, nos bañamos, nos cambiamos y nos vamos a trabajar. Cuando a mí me quitaron este catéter, yo lloraba de feliz y le daba gracias a Dios porque me podía bañar completa, porque me caía el agua y no podía pasar nada. Y a veces nos olvidamos de darle gracias a Dios cada día porque en verdad suceden millones de milagros a diarios, pero no los vemos por el afán de cada día. Entonces, a mí me ha enseñado más a valorar la vida, a darle gracias a Dios cada día, porque para mí cada día es un milagro. Yo lo disfruto con mis hijas, con mi familia, con las cosas, me llenan, porque yo digo, no sé qué va a pasar mañana, pero siento que me pasa como Pedro a veces, cuando va en la barca y vieron un fantasma todos, y yo decía, ¿por qué ellos vieron un fantasma? Pero sí vemos fantasmas, vemos el fantasma del temor, del miedo, de que me va a pasar esto, me voy a morir, qué va a pasar con mis hijas mañana, y entonces me sobrecargo de cosas negativas, como esos discípulos que aún estando cerca de Jesús pasaron, pero sin embargo, al final, Él les dice, ¿por qué tienen miedo? Estoy aquí. Y entonces cuando Pedro, me encanta porque empezó a hundirse, pero dice, y gritó, Señor, sálvame. Y yo creo que esa es la clave de todo, que cuando se venga algún problema, ya sea de salud, ya sea un problema de enfermedades graves, crónicas, que son diagnósticos fuertes, la pérdida de un ser querido, problemas económicos, de trabajo, siempre en medio de todo decir, Señor, sálvame. Y Él es el que está ahí, fijando la mirada en nosotros volviendo a tener esa fe, como lo hizo Pedro, y ser como su palabra y tomarnos esas promesas. Señor, yo soy fuerte y valiente y estoy contigo. Señor, tú me das la paz que necesito en medio de la tormenta. Y creo que esa es la diferencia ahora. ¿Cuánto tiempo, hermana, estuvo en proceso de hemodiálisis? Estuve 1 año y medio en un proceso de hemodiálisis. Bastante tiempo. Cuando ya, gracias a Dios, encontré mi donante. Un primo me donó su riñón a los 24 años. Gracias a Dios, fue una oportunidad de vida. Fue como volver a vivir. No quiere decir que ahorita estoy bien por completo, porque siempre han surgido un poco de complicaciones, cierto rechazo, que ahora estoy batallando en eso, pero en realidad hay rechazo, pero igual le doy gracias a Dios por el rechazo, le doy gracias a Dios por el día a día y mantengo la fe y la esperanza que Él está conmigo y que voy a caminar en fe con Él, porque esa es mi meta, caminar en fe, sabiendo que Él va a hacer lo mejor para mí y para los demás. ¿Cuánto tiempo se tardó en encontrar el donante? Estuve casi 1 año en un proceso también que es fuerte porque mi familia todos estuvieron en exámenes y a todos me decían no se puede porque un donante tiene que ser una persona con una salud al 100%, porque si falla en algo solo va a quedar con un riñón. Sí. Entonces tienen que ser con ellos minuciosos en su estudio. Si encuentran algo que les va a afectar, inmediatamente eliminan ese proceso. Casi estaba a punto de conseguirlo cuando siempre no, y esos no para mí eran como retroceder. Sí. Y decir, Diosito, ¿qué va a pasar ahora conmigo, verdad? ¿Qué va a pasar? Pero cuando uno menos lo espera es cuando se presentan las oportunidades, como me pasó a mí, y fue en el año 2016, en enero, que recibí ese riñón y hasta la fecha le puedo decir como que volví a vivir y en verdad que yo bendigo la vida de Él porque como dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Que quien da la vida por los demás y en verdad ahí me demostró cómo Él dio su vida por mí a través de ese trasplante. Yo bendigo su vida y veo las bendiciones de Él también ahora. Fíjese que de eso quizás me gustaría también que nos pudiera, quizás con un atento llamado a las personas que tienen la posibilidad,
por ejemplo, de donar su sangre, hay diagnósticos como el cáncer, ¿vea? Como la leucemia, que requieren donativos de sangre o el paciente como tal, o sea, requiere trasplantes de sangre todos los días, y eso es tan complicado para el paciente cuando tiene que estar buscando un donante de riñón, y es que estamos donando vida, y eso es algo que la vida solo puede crear Dios. Y si Él nos faculta para hacer algo así, somos bendecidos, o sea, definitivamente somos dichosos. Entonces, alguien que haga algo así, como usted lo ha dicho, como su primo, definitivamente va a recibir gracia de Dios, y lo recibe en su corazón desde el momento en que dice, yo lo quiero hacer. Entonces, y el deseo Dios lo ve en el corazón. Una cosa muy importante en estos diagnósticos de enfermedades crónicas graves, el apoyo en la familia, y usted lo ha comentado. La familia es un baluarte para el ser querido que se encuentra atravesando el diagnóstico. Las palabras, a veces la gente dice, ¿y qué le digo? O sea, ¿qué le digo para que se sienta mejor? Realmente a veces solo basta, yo te acompaño. O sea, solo estamos aquí haciéndote compañía, porque pues a veces el paciente ni siquiera quiere hablar de lo que siente, o sea, de cómo se siente, pero basta con decir, estamos contigo, estamos aquí a tu lado, oramos por ti. Y bueno, hermana, después del trasplante, ¿estuvo cuánto tiempo en el hospital? Estuve, por una complicación, estuve 3 meses en el hospital, en un cuarto donde solo podíamos ver a través de una ventanita si alguien llegaba a vernos, porque las defensas están muy bajas. Claro. Entonces, era bien duro para mí ver a mi familia también y no poder abrazarlos, no decirles nada más que de lejos, estoy bien, tranquilo, ¿verdad? Sigan orando por mí, cuiden de mis hijas. Y para mí el hecho de que solo cuidaran de ellas, para mí me sentía completa. Solo saber que tenía la tranquilidad que estaban bien. Sí, entiendo. Sí, claro, la conexión de una madre con sus hijos siempre va a ser, yo creo que es una gracia que Dios nos otorga. Sí, yo creo que como que eso es algo que siempre como mamás tenemos, como mis hijos, lo primero. Pero cuando yo veía eso, a mí me daba tranquilidad. Solo el saber que ellas estaban bien, que me las iban a dejar, me las iban a traer, que me las cuidaran, para mí era suficiente. Y entonces, como usted dice, son bendiciones. Cada miércoles hay una operación de esto en el Seguro Social. Y ahí vemos la bendición y los milagros a través de padres que donan a sus hijos, esposos a sus esposas, hermanos, amigos, gente que a mí en verdad hemos vivido tantas cosas. Una persona que donó su riñón solo porque su esposa murió de una enfermedad crónica y le dijo, el día que puedas hacer algo por alguien, hacerlo por mí. Y llegó de repente y dijo, ¿quién necesita un riñón? Sin conocer a nadie. Wow. Y eso marcó la vida de muchos en ese momento, porque se acercan muchas personas que no conocen a decir, aquí vengo a ofrecer si lo necesitan, quien lo necesita, pero tras eso hay una historia también, que también nos marca y nos hace ser fuertes, ¿verdad? En ese momento. Pero sí, la verdad que cuando Dios nos hace ver algo, no es para que de repente se nos olvide y no tengo el tiempo, sino que es para que nosotros podamos también, como usted mencionaba, poder ayudar, poder servir a través de los demás, porque eso es lo que Él quiere de nosotros. Quisiera preguntarle, quizás en los espacios donde estuvo en el proceso de hemodiálisis, ¿habían personas adentro de la sala del hospital quizás en condiciones más delicadas que usted? ¿Alguna vez sostuvo diálogo con ellos? ¿Tuvo la oportunidad quizás de evangelizar a otras personas ahí adentro del hospital? Pues en el proceso de hemodiálisis, en las clínicas por lo general vemos 6 o 7 personas y en ese momento vi morir a mucha gente por una infección, porque nunca encontraron un donante, porque lo emocional les afectaba más, la ansiedad, el miedo. Sí. Entonces, quieras o no, en esos momentos entre todos tratábamos de darles fuerza, les cantábamos alabanzas con los mismos que estábamos en ese procedimiento para que a menos ellos cuando se fueran, por así decirlo, se sintieran en paz en ese momento. Con mis compañeros de trasplante que siempre nos vemos en el hospital, pues si nos vemos, compañera, compañero, ¿cómo está? Nos saludamos y aunque no nos conozcamos, yo creo que ese amor que nos tenemos es por todo lo que hemos sufrido y hemos aprendido de cada uno. Entonces,
también son procesos importantes, bonitos, en lo que en medio de todo podemos ver la bendición de Dios. Yo creo que la empatía es uno de los, bueno, de hecho es uno de los pilares de la inteligencia emocional, pero también es una gracia y un don que Dios nos regala. Y en la persona enferma, nosotros podemos ver el rostro de Jesús, definitivamente. Si no es en otro sitio, o sea, o ayudándolos a ellos, o dando apoyo emocional, cobertura de ese modo, de pronto aunque uno no tenga nada para decir, eso que ustedes hicieron, solo eso es un aporte significativo, porque es un respaldo. La gente, aunque sabe que su diagnóstico no es el mejor y que su situación es crítica, hay alguien que está ahí acompañándolos. No, y eso es importante. Cuando sea la enfermedad que sea, el apoyo es muy importante. Sí. Y en el hospital podemos ver muchos casos. Y ahí hemos aprendido de muchos también. Había una señora que ya estaba en sus últimos días, ya no le daban ni medicamentos, pero la familia llegaba todos los días y todos los días, ibas a estar bien, ibas a estar bien, hasta que una enfermera le dice, ¿sabe qué? Ya no le digan que va a estar bien. Agradézcanle por lo que hizo en vida con ustedes. Díganle gracias, mamá, por todo lo que hiciste por mí, por tu sacrificio, porque tu comida siempre fue deliciosa, porque estuviste para mí. Cuando empezaron a darle gracias todos, créame que ella pudo descansar, porque a veces solo basta eso, el agradecerles, el decirle gracias por tu lucha, gracias porque puedo ver cómo aumenta mi fe a través de tu enfermedad. Y a veces, ay, no está enfermo, ¿para qué vamos a ir? Ni nos escucha, es solo dormido. O sea, a veces solo la presencia en un momento difícil nos ayuda a nosotros que hemos pasado por eso y nos motiva también a seguir adelante. Yo creo que sucede un fenómeno muy importante cuando ya una persona está en cuidados paliativos, quizás, que como han luchado tanto, le han echado ganas, ¿verdad? Definitivamente. Quizás la persona que tiene el diagnóstico llega a un punto de, no voy a decir de resignación, sino como de aceptar y aprender a vivir con la noticia hasta donde Dios les permita vivir. Y ahí el apoyo familiar es muy clave, porque usualmente el familiar nos volvemos egoístas, no te vayas, no quiero que te vayas, y no es que la persona se quiera ir, o sea, simplemente es lo que corresponde quizás a su ciclo de vida, y nosotros no somos nadie para decir qué conviene y qué no, ¿ve? Entonces quizás aquí vale la pena hacerse acompañar de profesionales de la salud mental que nos apoyen en estos procesos. Y quizás a mí me gustaría que usted nos pudiera dar un mensaje importante a personas que todos los días luchan con algo así, o sea, que le echan ganas, que ya no le pueden echar más ganas, simplemente su cuerpo le echa ganas todos los días a todo lo que da. Un mensaje de fe, así como usted lo vivió y lo sigue viviendo todos los días. Sí, aparte de esto, siempre he pensado, siempre en la vida de cada uno luchamos por diferentes momentos, problemas, y decimos, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo yo voy a estar tranquila? ¿Hasta cuándo voy a estar feliz? ¿Hasta cuándo? Y siempre si llegamos como a una montaña hasta aquí y se presenta otra situación, yo puedo decir, ahora el rechazo, logré esto, ¿y por qué ahora esto? Y así cada vez que escalamos algo, se viene algo diferente. Entonces, mantener nuestra fe, mantenernos en el día a día con la voluntad de Dios, entregarnos a Él, caminar en fe, que es muy importante, y decirle al Señor que pase lo que pase, va a estar Él con nosotros, que no nos sintamos solos, que no nos sintamos angustiados ni tristes, que se vale llorar, que se vale sentir miedo también. No porque estemos pasando algo y lloramos somos débiles, no, somos humanos, también tenemos emociones que no podemos reprimir, pero en medio de todo esto, la diferencia es que Dios nos acompaña y que vamos a encontrar la luz al final del camino. ¿Usted puede definir, o más bien cómo puede definir a Lorena antes de su diagnóstico y después de su diagnóstico? Bueno, sí, ha habido un proceso grande porque me siento más tranquila. A veces recibo no noticias que quisiera escuchar. He pasado situaciones que no hubiera querido tampoco.
que se me van de las manos, pero en medio de todo creo que esto me ha dado mucha fortaleza, me ha dado mucha fuerza. Como dice Josué en su palabra, ¿verdad? Que hay que ser fuertes y valientes donde quiera que estemos porque no vamos a caer. Antes creo que caía y de ahí no me levantaba, me costaba tanto levantarme, pero ahora se vienen tal vez situaciones difíciles, pero estoy ahí de pie, en fe, levantándome a cada momento, porque cada día hay un motivo para seguir, cada día es un milagro, y mi motor es mi familia, mis hijas, por las que puedo salir adelante. Entonces, aunque se vengan situaciones difíciles, la clave siempre es que ya no estoy sola, que Dios está conmigo, y Él ve mis vacíos para poderlos llenar de lo que yo en ese momento necesite. Totalmente de acuerdo. Yo creo que un día a la vez, como dice la palabra de Dios, es más fácil vivirlo y quizás aprecio las palabras que usted nos ha enseñado hoy día en el que nos recuerda que solo el hecho de yo poder respirar sin ayuda, de poder bañarme solito, de comer solito, eso es un milagro que sucede todos los días, pero como lo vemos tan natural porque lo podemos hacer. Hoy el tráfico y tanta cosa, solo llegar a casa, salir sin problemas y llegar son bendiciones también. Y Sí. cada día podemos encontrar el milagro que necesitamos. Lo que pasa es que no lo vemos por el día a día, por el afán, por el trabajo, por el horario, porque hay que levantarse a hacer esto y lo otro, en las jornadas que se puedan hacer, pero siempre hay que tomar un tiempo cada vez que abrimos los ojos y decir, ya solo abrir los ojos es un milagro, y empezar a valorar más nuestra vida, porque la vida es cortita y a veces no la valoramos. Hay que pedirle mucho al Señor que nos dé esa gracia, que nos conceda esa gracia, que podamos valorar día a día y valorar las bendiciones que Él nos da, así como nos lo ha enseñado usted este día. Yo le agradezco y pues por el gran testimonio que nos ha contado, realmente si la palabra misma lo dice, que pues si no las piedras hablarán, ¿verdad? Y si el Señor nos ha concedido pasar pues por el crisol, definitivamente necesitamos y debemos testificarlo. Así que yo le agradezco tanto por esto, por haber decidido venir acá y compartir con nosotros. Rezamos por usted, por su salud, por fortaleza y por sus hijas también, por su familia que ha sido bendecida con usted, porque es que la gente que vive o las personas que viven semejantes situaciones, definitivamente Dios tiene un propósito maravilloso para ellos y si están aquí entre nosotros es porque todavía les toca algo por hacer. Entonces definitivamente usted es, yo me atrevo a decir que es por eso que se ha quedado todavía entre nosotros, porque tiene mucho que enseñarnos y también a sus hijas, esa fortaleza que Dios le ha permitido por medio de la gracia del Espíritu Santo y la intercesión de María Santísima. Así que le agradezco mucho. No, gracias por el tiempo, gracias porque aprendo también de esto, porque van a ser mayores las bendiciones también. Amén. Gracias. Que la gloria sea para Dios. Agradecemos a ustedes su fiel sintonía y pues recordando siempre nuestras redes sociales para que puedan ir a seguirnos a Facebook, a Instagram. Siempre el evangelizador pues se pregunta cómo lo puede hacer. Saliendo a la calle, hablar sobre la palabra, que es un método, como lo hacemos o cantando o compartiendo posts. Por medio de las redes sociales es una manera ideal de poder hacerlo y ustedes también se pueden convertir en esos evangelizadores digitales, compartiendo el contenido de Sinopsis. Así que muchas gracias a ustedes, compartan este testimonio con otras personas que estamos 100% seguros que será de total bendición para quienes lo vean. Así que un abrazo y Dios les bendiga mucho.